quiero dar las muy buenas noches, tardes todavía en Bolivia, y agradecer al Círculo Boliviano Suizo que ha tenido la iniciativa de reunirnos para escuchar una ponencia y además para escuchar a bolivianas, bolivianos en el mundo. Un momento donde nuestro país vive la dictadura más larga de su historia. Ya vamos a los 17 años de la dictadura de Bolivia. Una dictadura que no solo le ha costado más de 200 vidas a nuestro país, sino también el despilfarro gigantesco de recursos económicos que nunca más van a volver. Hoy vamos a escuchar una ponencia desde Estados Unidos de Carlos Sánchez Berzaín. Entiendo que también están en Suiza, desde Nicaragua, Lester, desde Suiza, Jaime, Edgar, Javier, Rodrigo desde La Paz, Alfonso en Suiza. Lisi, creo que estás en Santa Cruz, por lo que sé, o en Francia. ¿Dónde estás? En Suiza. Ah, en Suiza también. Bueno, estamos con bolivianos en el mundo que están preocupados y nosotros sentimos, y lo hemos dicho siempre en los espacios en los que estamos, que son los bolivianos en el mundo parte del motor para esta liberación de nuestro país. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de estar en este conversatorio, de escuchar estas ponencias y darle la palabra a Lisi. Ella va a hacer una introducción de lo que vamos a vivir hoy día. Lisi, por favor, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes, Bolivia. Buenas noches, Europa. A nombre del Círculo Boliviano Suizo y la Sociedad Civil Boliviana organizada en el exterior, queremos dar las gracias al doctor Virginio Lema, abogado ambientalista, actor político boliviano, por moderar esta charla y brindarnos este espacio en su programa para bolivianos en el mundo. Programa apreciado por la comunidad boliviana internacional por difundir la actualidad en Bolivia. En este sentido, nos hemos permitido invitar a una charla informativa sobre el ejercicio del poder en Bolivia, dictadura o democracia, para tener la visión hacia dónde nos dirigimos como país y como región, porque vivimos un momento histórico donde el populismo y las narrativas distorsionan la realidad dentro y fuera de Bolivia. Es así que en este contexto nos hemos permitido invitar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, catedrático en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, también director del Inter-American Institute for Democracy y además autor de varios libros donde citaremos algunos, por ejemplo, La dictadura del siglo XXI en Bolivia, censurado en el gobierno de Morales. Otro libro, Lucha por la democracia. También tenemos su libro Bolivia, la patria está cautiva. Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Y en diciembre del 2020 presentó su libro Ofensiva del castrochavismo. Con estos antecedentes y conocimientos nos permitimos invitarlo para informarnos sobre la realidad de nuestro país. Queremos darle las gracias al doctor Carlos Sánchez Berzaín por haber aceptado la invitación de la sociedad civil boliviana en el exterior. También agradecer a todos los panelistas presentes, representantes de diferentes plataformas y a toda la audiencia. Gracias. Gracias, Lisi. Sin más, hemos invitado, digo hemos porque ya me siento el Círculo Boliviano Suizo, tantas veces que hemos estado juntos, así que ya me siento organizador del foro, de la conversación. Carlos, doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Empezar agradeciendo al Círculo Boliviano Suizo, a los bolivianos en el mundo, Virginio, Lisi y todos los compatriotas que han hecho posible esta exposición. Me han pedido que hable hoy sobre el ejercicio del poder en Bolivia, democracia o dictadura. O sea, la pregunta es si Bolivia es una democracia o es una dictadura. Y yo quiero empezar con una afirmación muy clara. Bolivia sí es una dictadura. Bolivia está sometida a un régimen dictatorial desde hace muchísimo tiempo, desde el momento en que se rompió la democracia. Bolivia no es una democracia. Y para eso vamos a fijar
un pequeño marco de referencia jurídico, legal, histórico, que tiene que ver con saber lo que es la democracia para las Américas, lo que es la democracia para Bolivia. La democracia en las Américas no es un concepto que esté librado a la discusión, ni siquiera a las opiniones académicas. La democracia en las Américas es un concepto que está determinado y tasado por la Carta Democrática Interamericana, aprobada y firmada el 11 de septiembre del año 2001 en Lima. La Carta Democrática es un tratado constitutivo, es el convenio internacional más importante que pueden celebrar los estados, y para eso hay que recordar que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos se crea con la Carta de Bogotá. Las Naciones Unidas tienen como origen la Carta del Atlántico. La Carta es una constitución, y la constitución de la democracia en las Américas se llama Carta Democrática Interamericana. Esta carta establece en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Pero en el artículo tercero determina cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Entiéndase la palabra esencial como algo que si falta, desaparece el objeto, en este caso la democracia. Y los elementos esenciales de la democracia son 5. Cualquiera de ellos que falte, ya no hay democracia. El primer elemento es el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. El segundo elemento es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que el respeto de la ley. En tercer lugar, la separación e independencia de los poderes públicos, porque no se puede concentrar el poder en un solo grupo, en un solo individuo. En cuarto lugar, la celebración de elecciones libres, limpias, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Y en quinto lugar, para que esas elecciones sean de esa manera, la libre asociación y organización política. Si ustedes miran la Bolivia de los últimos 18 años, van a encontrar que no existe ninguno de esos elementos esenciales. Y que conforme ha ido avanzando la construcción del Estado dictatorial boliviano como parte de un sistema transnacional que se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, han desaparecido todos los elementos. Respeto a los derechos humanos y libertades individuales. Bolivia hoy día es un país con 64 presos políticos. Tengo aquí la lista certificada por la organización internacional Global Human Rights League. Empieza la lista con Yanine Áñez, sigue con Rodrigo Guzmán, Álvaro Coimbra, Eid Roca, Marcel Rivas, pasa por una lista de policías, militares, mandos, ciudadanos, jóvenes, y termina con las aprehensiones que acaba de hacer el régimen boliviano respecto al líder cívico Pumari en Potosí y a la represión que está ejercitando en este mismo momento. Con presos políticos no hay respeto a los derechos humanos, pero además con tortura sobre esos presos políticos, como la que es de público conocimiento, que están aplicando a la expresidenta Áñez o la que han dado a Pumari en la detención. No hay posibilidad de que el gobierno o el régimen boliviano alegue que en Bolivia existe respeto a los derechos humanos o a las libertades fundamentales. El segundo punto es la vigencia del Estado de Derecho, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Es el respeto de la ley, pero no es el respeto de las leyes malditas o de las leyes infames que el régimen fabrica para violar los derechos humanos. Es el respeto a las leyes que tienen como base precisamente la protección de los derechos humanos, la protección de la libertad y la visión de una comunidad que puede vivir en términos donde el único límite para el derecho propio es el derecho de los demás. Eso no existe en Bolivia, porque en Bolivia se han formado castas de privilegio que representan los grupos que han tomado el poder, que son grupos vinculados al crimen organizado y que han hecho de Bolivia un narcoestado. No hay Estado de Derecho. Separación e independencia de los poderes públicos en Bolivia es una quimera.
Se han copado todos los poderes públicos y hoy día el poder judicial ha sido convertido en el instrumento de represión de la dictadura. Los jueces no están para hacer respetar la ley y para proteger las libertades, se han convertido en verdugos y un proceso judicial hoy día es un linchamiento porque se sabe que el día que el régimen ha señalado a un individuo para ser enjuiciado, procesado o investigado, ya está la sentencia y ya está esa dinámica de tortura creciente, primero para asesinarle la reputación, después para terminar con su patrimonio y después para terminar con la persona misma. Ejemplos de larga data, el exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que fue detenido en ejercicio de la gobernación y que fue sometido a una cárcel sin ningún justificativo por más de 11 años, cosa que ahora parece repetirse con el caso Pumari. Ejemplos actuales, el de esta larga lista de presos políticos que está certificada internacionalmente. Jueces y fiscales, instrumento de represión, instrumento de violación de los derechos humanos en lugar de ser un instrumento de control de la constitucionalidad y del respeto a los derechos fundamentales. El tema de las elecciones libres y limpias. En Bolivia se ha institucionalizado el fraude electoral y se lo ha hecho a partir de lo que es la ruptura del orden constitucional. La República de Bolivia ha sido suplantada, ha sido falsificada y ha sido reemplazada por un Estado plurinacional a través de una cadena de delitos que están certificados, documentados y probados. La Constitución de la República de Bolivia de 1967, reformada el año 1994, no admite la reforma total de la Constitución. Y en el proceso de reforma constitucional establece un mecanismo en el cual hay que aprobar una ley de necesidad de la reforma, estableciendo cuáles son los aspectos de la Constitución que se necesita reformar y en el periodo legislativo siguiente, o sea, después de 5 años, aprobar o rechazar esos puntos de la necesidad de la reforma. Y si se aprueban, se ponen en vigencia siempre y cuando no afecten el periodo de mandato de las autoridades o no afecten la posibilidad de que una autoridad permanezca por un periodo más en el poder. Así, la Constitución de la República de Bolivia no permitía de ninguna manera una asamblea constituyente. Entonces, a partir del golpe de Estado del 17 de octubre de 2003, el hecho que sucede inmediatamente es la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre establece de manera pública que lo que iban a hacer era una asamblea constituyente, la nacionalización del gas y la persecución de los integrantes del gobierno derrocado. Como no podían hacer otra cosa, en el gobierno de Carlos Mesa se falsifica el año 2004, se altera el contenido de una ley de reforma constitucional y se introduce el concepto de asamblea constituyente y eso se aprueba para permitir, cuando llega Evo Morales, que utilice esa reforma constitucional falsificada. Ahí hay falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración absoluta de lo que es la protección rígida que otorga la Constitución de la República de Bolivia para permitir que Evo Morales haga una asamblea constituyente. Cuando llega Evo Morales, hace la asamblea constituyente, le da un año de plazo, no sucede nada, pero ahí viene la comisión de otro conjunto de delitos. La asamblea constituyente, recordarán ustedes, de Evo Morales, sesiona en Sucre y después de la masacre de la Calancha es trasladada a un cuartel en Oruro. Y desde el cuartel en Oruro manda un texto constitucional que no preveía la reelección inmediata, texto constitucional que no preveían las instituciones castristas, cubano-venezolanas que Evo Morales quería en la Constitución. Entonces se produce un acuerdo político celebrado entre Evo Morales, que tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, y quienes tenían la mayoría en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores de 27 miembros tenía una mayoría de 14 miembros, el presidente de esa Cámara era Óscar Ortiz, Tuto Quiroga era el jefe de 13 de los senadores y Samuel Doria Medina de un senador. Ese grupo hace un acuerdo con el cual aprueban una ley que es la ley 3941, está aquí y les pido que por favor los bolivianos la estudien y la revisen, en la cual
el Congreso Ordinario se atribuye el derecho de revisar el texto de la propuesta de la Asamblea Constituyente, que ya era ilegal, y de esa manera redactan lo que hoy día se conoce como la Constitución del Estado Plurinacional en un comité del Congreso, y después la aprueban en el Congreso y la llevan al referéndum, que en medio de las masacres de el Hotel Las Américas, de Cochabamba, de la masacre del Porvenir, y en medio de la persecución de 6 gobernadores de 6 de los 9 departamentos de Bolivia, que termina con la multiplicación del exilio, con presos políticos y con gente asesinada, aprueban lo que llaman hoy día la Constitución del Estado Plurinacional. Vale la pena leer la redacción de este grupo de gente que acuerda cómo va a terminar con la República de Bolivia, suplantándola por la Constitución de la dictadura. El artículo 2 de la Ley 3941, promulgada por Evo Morales y aprobada por esa mayoría del Senado, que tenía que haber sido de oposición y de defensa de los intereses de los bolivianos, dice: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo boliviano, el Honorable Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional, por ley del Congreso aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes, ni siquiera del total de miembros. Y es así como liquidan la Constitución, cómo suplantan la República de Bolivia y cómo convierten a Bolivia en una patria cautiva, aprobando como Constitución del Estado Plurinacional un texto que es copia de los estatutos dictatoriales de Cuba y Venezuela, implantado también en Nicaragua y en su momento en Ecuador. De esa estructura nace la institucionalización del fraude electoral, que le permite al régimen de Evo Morales incrementar en 99,26% el número de inscritos en el padrón electoral entre el año 2005, en el que él supuestamente ganó la elección, y el año 2014, cuando en verdad la población boliviana en ese mismo periodo solo se incrementó el 22,51%. Cuando uno presenta esta prueba internacionalmente, las dictaduras contestan diciendo: es que se incorporaron votantes del pueblo boliviano. No había manera de que lo hagan. Bolivia tiene voto universal desde el año 1952. Bolivia tiene voto universal y obligatorio en un periodo de decenas de años que siempre han llevado a una votación superior al 90%. ¿A quién han incorporado? Han incorporado el fraude electoral, que hoy día pesa sobre un padrón electoral con el que han hecho el fraude del 2019, con el que han repetido el fraude del 2020 y con el que han hecho el fraude de las elecciones regionales y subnacionales este año, donde hay cerca de 1,5 millones de fantasmas que están votando en Bolivia. Además de eso, el fraude sistémico y el fraude que realizan en el escenario mismo de la elección es el que produce resultados por los cuales, como una ex vocal del Tribunal Supremo Electoral dictatorial lo acaba de certificar, nunca va a perder la dictadura en elección. No es cosa rara, porque eso pasa en Cuba, eso pasa en Venezuela, eso acaba de pasar en Nicaragua, y eso va a pasar siempre que no haya libertad, que no haya Estado de Derecho, que no haya separación e independencia de poderes y que no haya libre organización política, que son, de nuevo, los elementos esenciales de la democracia. Dicho esto, en ese marco de referencia jurídico e histórico que ahora cierro, hay que empezar a contestar por qué ha sucedido esto en Bolivia y cómo ha sucedido. ¿Es esta instalación de la dictadura un proceso boliviano? ¿Es un proceso, como se quiso decir al principio, indigenista, liberador? ¿Es un proceso de cambio? No, nada de eso, mentira. Este es un proceso de intervención transnacional. Lo que pasa es que el año 1999 había una sola dictadura en las Américas que agonizaba, la dictadura castrista en Cuba, pero llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y asistió de inmediato a esa dictadura. La dictadura de Cuba durante
toda la segunda parte del siglo XX, desde 1959, está caracterizada por ser un sistema de delincuencia organizada. En la década de los 60, después de amenazar con los misiles que la Unión Soviética estaba instalando ahí a los Estados Unidos, se dedicó a exportar la violencia haciendo invasiones a varios países de Centroamérica y el Caribe y mandando guerrillas a América Latina. Bolivia tiene su ejemplo, llegó el Che Guevara con la guerrilla criminal castrista y fue reducido, fue neutralizado y fue muerto, y en Bolivia se triunfó. Pero en la década del 70 la dictadura castrista puso en marcha la guerrilla urbana, inventaron los tupamarus, pusieron en marcha la guerrilla en el Brasil, en Uruguay, en la Argentina. Y avanzando con ese sistema de violencia, sostuvieron al ELN y a las FARC que habían creado una década antes y las incorporaron en la dinámica del narcotráfico. Y la propia dictadura de Cuba se incorpora en la década de los 70-80 al sistema de narcotráfico con la alianza que hace Fidel Castro con Pablo Escobar Gaviria de Colombia y Roberto Suárez de Bolivia. Está documentado, ustedes pueden encontrar las memorias de una compatriota nuestra, una boliviana, la esposa de Roberto Suárez, que se titula, que escribe un libro que se llama El Rey de la Cocaína, en cuyo capítulo 13 describe las visitas que hacían a Cuba y el sistema de recepción y acuerdos económicos que tenían con el propio Fidel Castro. Eso termina con un escándalo que se monta y Cuba, para limpiarse, Fidel Castro fusila al general Ochoa y llegamos al final de la década de los 80 con guerrilla, con asesinatos, con guerrilla urbana, con narcotráfico, con sabotajes, con secuestros, con la creación de Sendero Luminoso en el Perú, con la creación del MRTA en el Perú y de todos los hechos de violencia en la región, digitados por Cuba, pero se le acaba a Cuba el financiamiento porque cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética. Entonces la década de los 90 es una década tranquila, donde se esperaba que el siglo XXI fuera el siglo de la democracia plena porque la dictadura cubana se iba a extinguir. La política exterior norteamericana decide por la extinción automática de ese régimen, pero llega Chávez, le da dinero, le da petróleo, le entrega a Venezuela entera. Y el siglo XXI comienza con un sistema de desestabilización, primero desde la sombra y después abierto, que produce primero en la Argentina la caída de la Rúa. Después produce la caída de Yamil Mahuad en Ecuador, el presidente Mahuad. Después derrocan al presidente Sánchez Lozada en Bolivia. Después derrocan al presidente Gutiérrez en el Ecuador. Y después derrocan al secretario general de la OEA, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel, que siendo secretario general es acusado de un supuesto delito de corrupción en Costa Rica, se va a defender, lo apresan, Miguel Ángel Rodríguez tiene que renunciar a la Secretaría General de la OEA y llega Insulza a manejar la institución. Y a partir de eso aparece la bandera de lo que llaman el Proyecto ALBA, aparece la bandera del movimiento bolivariano, que después se convierte en socialismo del siglo XXI y hoy día es castrochavismo. Este es un proyecto transnacional sin el cual Evo Morales nunca hubiera podido tomar el poder en Bolivia. El golpe de Estado del año 2003 contra el presidente Sánchez Lozada forma parte de esa dinámica y está documentado y confesado por un libro que les invito a leer, que está, entre otras cosas, suscrito por Felipe Quispe el Malcu, que se llama La caída de Goni, donde describen la conspiración, la violencia y la ejecución de un plan que sin el soporte cubano-venezolano en ese momento no hubiera podido pasar. Sobreviene el gobierno de Carlos Mesa, que después de haber traicionado al país, a la Constitución y a su presidente, entrega la Constitución falsificando y firmando la falsificación de la alteración de la reforma constitucional del 2004 para permitir la Asamblea Constituyente, y viene Evo Morales presidente, que todo lo que hace es llevar adelante un proceso de establecimiento de una institucionalización dictatorial. Y es aquí donde, describiendo cómo pasó, tenemos que hacer incidencia, tenemos que hacer
una reiteración en el hecho de que este no es un proceso boliviano, porque la creación del Estado plurinacional es parte de la concepción de la multiplicación de los ejes de confrontación que asume el comunismo después de ser derrotado con la caída de la Unión Soviética. Entonces, como no era ya posible la confrontación de comunismo versus capitalismo, porque el capitalismo gana con la desaparición de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, deciden dedicarse a exacerbar conflictos más pequeños, pero para hacerlos crecer y tratar de derrotar y seguir atacando lo que ellos llaman el imperialismo y el capitalismo. Entonces acuden a los nacionalismos, al indigenismo, al feminismo, al regionalismo, a toda esa serie de problemas que en determinado momento parecían pequeños, pero que los exacerban. Y para destrozar la nación boliviana, que se viene constituyendo desde la revolución de 1952, bajo el concepto de unidad en la diversidad, bajo el principio de la liberación del pueblo boliviano, bajo la alianza de clases, multiplican la lucha de clases, pero ya no en clases, sino en regiones, en razas, en edad, y fabrican un Estado con 36 nacionalidades para romper la nación boliviana. Proyecto castrochavista, no del MAS, ni siquiera de Evo Morales. Dicho esto, resumo que la dictadura se instala en Bolivia, rompiendo la institucionalidad con el golpe del 2003, ejecutando la Agenda de Octubre, suplantando la Constitución con la ley del 2004 firmada por Carlos Mesa, protegiendo la impunidad de los criminales con los dos decretos de amnistía que también le firma Carlos Mesa a Evo Morales y sus cómplices y que la presidenta Yanine Áñez rehúsa revocar, falsificando una constituyente, suplantando la constituyente con un acuerdo con la llamada oposición, estableciendo un Estado plurinacional que es simplemente un Estado antiboliviano porque quiere romper y rompe la nación boliviana, institucionalizando el fraude electoral y fabricando un sistema de oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Una oposición de mentira, la que ven ustedes todos los días y que nos lleva a la Bolivia de hoy, que es el siguiente acápite de esta exposición. ¿Qué es la Bolivia de hoy? La Bolivia de hoy está controlada por un régimen que depende internacionalmente del castrochavismo, que es un grupo de delincuencia organizada transnacional. Las leyes, instituciones, leyes infames, metodología, aplicación de represión, tortura y violación de los derechos humanos es absolutamente cubano-venezolana. Los operadores, muchos de ellos son personajes de esas dictaduras. Bolivia es un país que hoy día es un narcoestado, que está enajenando la patria, han liquidado el gas, están liquidando subrepticiamente el litio, están permitiendo la penetración de Irán, de China, de Rusia y de cuantos extraños países no democráticos puedan estar en Bolivia simplemente para destrozar nuestra riqueza. Bolivia está asentada sobre el fraude electoral para simular democracia, tiene presos políticos, tiene una oposición funcional casi convertida en rehén y se ejerce a través del terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Les recuerdo que el terrorismo de Estado es el uso de la fuerza, la violencia o la intimidación desde el gobierno para forzar a la gente, al ciudadano, a optar conductas que de otra manera no hubieran sido posibles. Y eso se hace encarcelando, eso se hace enjuiciando, eso se hace persiguiendo, eso se hace con dos listas, con la lista de los presos políticos que está certificada y con la lista que todos ustedes conocen de los opositores funcionales que pueden pasar de ser opositores funcionales a ser presos políticos en cualquier momento si se portan mal. Muchos de ellos con importantísimos cargos públicos, todos enjuiciados. Está enjuiciado el alcalde de La Paz, tiene 2 sentencias ejecutorias el alcalde de Cochabamba, está enjuiciado el gobernador de Santa Cruz, el alcalde de Santa Cruz, están enjuiciados los presidentes de los comités cívicos, todo el mundo. Entonces, ¿cómo esperamos que esa gente que cuando se pasa del nivel de tolerancia que pone la dictadura en alguna acción de oposición o de reclamo, que esa gente represente al pueblo boliviano y pueda llevar a la liberación del pueblo boliviano frente a la dictadura? Notas características de la dictadura: crisis económica, narcoestado, vendepatrias, fraude electoral, oposición funcional, presos y exiliados políticos y terrorismo de Estado. Termino en el par de minutos que quedan respondiendo
o dando ideas respecto a lo que la gente se pregunta y en este escenario que hacemos. Lo primero que hay que hacer es reconocer que Bolivia es una dictadura. Que no nos engañen más en el sentido de que cuando aplican la dictadura digan, no, este es un gobierno democrático, si ganó la elección de octubre del 2020, mentira, esa elección no la ganó, la falsificaron con la complicidad y el consentimiento de la oposición funcional y de la gente que estaba en el gobierno. Les robaron al pueblo boliviano su derecho a la libertad, porque solamente si se hubieran unido los que se decían opositores, el MAS y la dictadura no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero como no hicieron eso, además tuvieron que no mandar delegados electorales a las mesas para que el fraude sea perfecto. Pero si eso fuera insuficiente, cuando había 5% del cómputo de voto, todo el mundo reconoció que el candidato de la dictadura había ganado. Eso es un fraude tremendo que tiene que ser revisado porque el pseudo presidente que dice que salió de ahí no es sino un títere del sistema dictatorial que ejerce hoy día indebidamente el mando de la nación y que está encargado de afirmar los últimos toques del sistema dictatorial, haciendo desaparecer cualquier ápice de resistencia que tenga Bolivia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Decir que Bolivia es una dictadura. Lo acaba de decir Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura. Lo acaban de proclamar en escenarios internacionales, pero cuando a los bolivianos se les pregunta, cuando vienen senadores o diputados a Europa, a los Estados Unidos, dicen que hay un problema de justicia. Dicen que hay gente detenida, dicen que este es un problema de los fiscales. Hay una dictadura, los dueños de los jueces y los fiscales y de toda la estructura de ese régimen es el sistema dictatorial. O sea, lo primero que hay que hacer es llamar las cosas por su nombre y si los bolivianos convencen al mundo desde Bolivia que Bolivia es una dictadura, está ganada la mitad de la batalla. La otra mitad la están cumpliendo, pero si no se pelea contra la dictadura, se pelea mal. Si es que no hay dictadura en Bolivia, los líderes cívicos, los líderes urbanos, los líderes sindicales, los líderes sociales son unos conspiradores. Pero si Bolivia es una dictadura, son unos liberadores del pueblo boliviano, que es en verdad lo que son. Llamemos las cosas por su nombre. Bolivia es una dictadura y en Bolivia la patria está cautiva, como lo dice este libro que escribí hace 2 o 3 años. Lo segundo es intensificar la resistencia civil. Los bolivianos, ni los venezolanos, ni los cubanos, ni los nicaragüenses tenemos por qué aceptar el oprobio de una dictadura. Y lo ha demostrado el pueblo cubano saliendo a marchar el 11 de julio. Y lo acaba de demostrar el pueblo nicaragüense el 7 de noviembre con un ausentismo de más del 80% en la elección. Y lo acaba de mostrar pese a sus dirigentes de oposición funcional, el pueblo venezolano con más de 70% de inasistencia a la elección de las elecciones regionales. Hay que decirle no a la impunidad, hay que decirle no al narcoestado y en el fondo del tema tenemos que luchar por el retorno a la república. Lo que llama la Constitución del Estado Plurinacional es un hecho criminal. Nace de una cadena de falsificaciones, de crímenes que incluyen asesinatos, masacres sangrientas y todo tipo de abusos contra el pueblo boliviano, y eso no puede tener valor legal porque la Constitución del año 67-94 tiene una gran defensa, que es el artículo 31 que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y la ley del 2004 y la constituyente y la falsificación de atribuirse los derechos del pueblo con la ley que hicieron en el acuerdo Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz con Evo Morales, son todas nulas por mandato de esa disposición. En verdad hoy día la constitución que está vigente en Bolivia, pero que está cautiva, es la Constitución de la República. Hay que reponerla. Y al reponerla se acaba el sistema dictatorial con todos sus operadores y todos sus verdugos. Y después de que logremos eso, hay que trabajar para que Bolivia sea un Estado federal y parlamentarista, para que haya libertad, para que haya accountability, que quiere decir rendición de cuentas, y para que la gente entienda que cuando llega al poder recibe un mandato, que no es el dueño del poder, y que tiene que cumplir un término, devolver el poder y rendir cuentas. Esa es la esencia de la democracia. Por eso, termino por donde empecé, Bolivia es una dictadura, pero llega la hora de que los bolivianos lo empiecen a decir así, porque de lo contrario, si la dictadura boliviana sigue navegando con bandera de falsa democracia,
no vamos a poder mostrarle al mundo y al propio pueblo boliviano la razón por la que en Bolivia hay resistencia civil, hay rebeldía y hay que sacar a la dictadura de la usurpación del poder que está ejerciendo. Muchas gracias. Bueno, la palabra la tienen ustedes, Jaime, Javier, Edgar, Dame volumen. Leslie, Lester, perdón, Alfonso, Rodrigo, así que, por favor, sin protocolos. Jaimito, todos están con el micrófono apagado. El que habla con el micrófono apagado lo aplazamos, porque no lo escuchamos. Ahora sí, vamos a romper el hielo de una vez. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación y por este análisis que tienes de la historia reciente. Y a mí me viene la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Yo sé que las cosas son un panorama muy delicado, complejo de descifrar, pero también por el conocimiento que tiene usted de la región, de los países vecinos y de la evolución de la democracia en la región, me intriga saber cuál es su análisis sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Seremos capaces los bolivianos de revertir este camino que nos lleva hacia una dictadura total? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, primero, la dictadura de Bolivia es una dictadura dependiente de un sistema regional, primer elemento. Segundo elemento, los bolivianos ya rompimos la dictadura en Bolivia en octubre, noviembre del año 2019 y lamentablemente el gobierno de transición se convirtió en un gobierno interino de complicidad. Salió el dictador, no salió la dictadura y el pueblo boliviano está en una recaída de dictadura que es peor que la enfermedad original, porque eso desmotiva a la gente, envalentona a los tiranos y lleva adelante un proceso de pseudo-legitimación en el ámbito internacional. Entonces, en esos parámetros hay dos factores a considerar en este tema. Y los dos factores a considerar son primero el factor interno y el otro es el factor externo. En el factor interno, hoy por hoy, la dictadura de Bolivia no llega al 20% de apoyo popular, no tiene pueblo. Como todas las dictaduras de la región, en Cuba no llegan al 10%, en Venezuela no llegan al 12%, en Nicaragua no llegan al 15%. Los dictadores no tienen pueblo. Pero lo segundo que pasa, que es tan o más grave que aquello, es que no tienen economía. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias, Bolivia y Nicaragua son crisis económicas. Acaba de salir un informe muy serio en el cual Bolivia ha topado con el límite histórico del mínimo de reservas, 1.800 millones de dólares de reservas monetarias, que equivale a la reserva que había durante la hiperinflación del 25.000% que sufrió Bolivia entre el 82 y el 85 con la UDP. Pero además de eso, han llenado el país de bonos, de regalos, de sueldos, de prebendas, que es con lo que mantienen un pseudo apoyo, y en esa dinámica se están prestando dinero, que ya no les van a dar o no les van a desembolsar, para pagar los bonos y para pagar los sueldos. O sea, no hay pueblo, no hay economía. Y tercero, ya no hay narrativa, se les han acabado las mentiras. Se acabó la mentira del proceso de cambio, se acabó la mentira de la liberación. Los bolivianos saben que Bolivia es un narcoestado, que es un país intervenido, que ser cocalero es ser un ciudadano de primera, o que proclamarse indígena falsamente disfrazado es ser un ciudadano con mayores derechos y con menos obligaciones que otros, que la corrupción da derechos. Miren lo que acaba de suceder con la liberación de la ex amante de Evo Morales, que ha salido de la cárcel y no ha devuelto un solo peso de todo lo que ha robado. Miren la cantidad de cargos que tiene Evo Morales, no solamente por crímenes, sino por delitos económicos que ha cometido y que sigue cometiendo en toda esta dictadura. Y a eso agréguele el entreguismo de la soberanía nacional. Ha liquidado la industria del gas, está entregando la industria minera. Nunca habían en Bolivia iraníes, ahora explotan secretamente reservas, están llevando adelante un proceso de construcción de una planta nuclear junto con los rusos en la zona del Alto de La Paz
para justificar la manipulación que hacen los recursos estratégicos de Bolivia, litio, uranio y otros, pero se están cayendo. Saben, en las Américas, las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, están en un proceso de agotamiento por las razones que acabo de exponer. Y en ese sentido solo están viviendo de la simulación y la farsa que incluye el presentar a Bolivia como un país con democracia, que incluye el decir que en Bolivia ganaron la elección del 2020, que incluye la farsa falsificación criminal de sostener que la violación de derechos humanos, fraude electoral y otros delitos confesos por Evo Morales en el 2019 no fue fraude. Entonces, lo único que hay que hacer en Bolivia es señalar que Bolivia es una dictadura, insistir en eso, porque es la verdad, y la dictadura no va a durar. En Bolivia no hay condiciones para que la dictadura dure. Miren un paro cívico de 7 a 10 días lo que les ha hecho. Los ha hecho temblar, los ha hecho revocar unas cuantas leyes malditas, pero de inmediato los ha puesto en el contraataque y están desarmando Potosí con Pumari y otra gente y el Comité Cívico, que fue uno de los bloques más duros de ese paro. La pregunta aquí para la gente que está en la oposición funcional y tiene todavía libertad es ¿quién sigue? Hay un viejo adagio popular que dice, ¿sabes? Cuando le cortan, cuando viene el barbero a la casa de tu vecino, pon las barbas en remojo. ¿Quién sigue? ¿El alcalde de La Paz? ¿El de Cochabamba? ¿El gobernador de Santa Cruz? ¿El que se porte más mal de ellos? ¿O van a seguir haciendo de opositores funcionales, que en la jerga popular tiene una palabra que es muy castiza, que a veces se presenta como si fuera una mala palabra, que se llama alcahuetear al régimen dictatorial? Entonces la oposición funcional hace eso y haría bien en salir de esa posición, porque si no, acuérdense de esta frase, las dictaduras van a caer, pero con las dictaduras van a caer sus oposiciones funcionales, y yo creo que esto es cuestión de meses. El régimen boliviano no tiene ningún elemento para sobrevivir completo el próximo año. Por favor, ustedes tienen la palabra. Adelante, Gracias. Javier, después Alfonso, perdón. Gracias, Virginio. Gracias, don Carlos, por esta explicación en 40 minutos clarísima. Y es de esta dictadura disfrazada de democracia, es verdad, y que obedece a acciones, por lo que nos ha explicado, nos ha expuesto, aterradoramente sistemáticas. Un plan que viene de afuera con seguridad y que muestra que nada ha sucedido por casualidad. Años han pasado para que paso tras paso se vayan dando eventos que nos conducen a la situación actual. Y me pregunto, ¿no será la economía una parte de la solución en el hecho que el Estado, por su ineficiencia, ha creado y sigue creando empresas altamente deficitarias, plata botada por la ventana, bonos a diestra y siniestra, plata botada por la ventana, corrupción, plata botada por la ventana? Evidentemente la economía puede ser o será uno de los factores que haga caer este régimen. Las dictaduras se van por la decisión de los pueblos. Hay tres maneras de terminar con un régimen de oprobio. Una es una revolución nacional. La de Bolivia del 52 fue eso, terminó con la rosca minero feudal. Pueblo levantado en las calles, armas, muertos, triunfó la revolución. Es el precio que los pueblos pagan, pero hay que tener mucha fortaleza para eso. Es posible que Bolivia pueda ser llevada de nuevo a ese camino, pero no hay el liderazgo que había en ese momento. La segunda manera es una reposición a través de un movimiento cívico-militar. Hay ejemplos en la historia que proponen gobiernos de transición y que devuelven la democracia a través de elecciones, no solamente en Bolivia, sino en toda la región. Porque hay que entender que las Fuerzas Armadas de la Nación, y este es un tema que no hemos tocado, que vale la pena tocarlo, no hay que tener complejo. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de la Nación, no del régimen. Los militares juran a la bandera y a la nación boliviana, no al pinche Estado plurinacional, que es una creación castrochavista. Los militares de Bolivia saben que su juramento está a la Constitución, pero de la República, no a la impuesta con falsificación, crímenes y masacres, no a la escrita por
los asesores españoles pagados por Chávez y traídos por Castro, al comité que formaron Quiroga, Doria Medina y Ortiz para llevar adelante ese cambio que terminó liquidando a Bolivia y que como manera de confesión después puso a Tuto Quiroga a reclamar un contrato que habían tenido, un contradocumento, diciendo que Evo Morales solo se quedaba un periodo. Tal fue la falsa y la gravedad de eso que llevaron el documento hasta la Organización de Estados Americanos. Todo está registrado en la prensa y en la historia. Entonces, en esa dinámica, la segunda manera es un movimiento cívico-militar y la tercera manera es la manera como los bolivianos recuperamos la democracia después de las dictaduras militares. Dictaduras agotadas que tienen que establecer amnistías generales y restrictas, vuelve el sistema político a funcionar y vienen procesos electorales que llevaron a Bolivia del 79 al 82 a un retorno efectivo de la democracia. Cualquiera de las tres maneras o alguna mezcla de estas se va a producir en Bolivia en los próximos meses, porque están dadas todas las condiciones y la economía que usted menciona es un elemento esencial. No hay economía. A Bolivia le han hecho creer que el gobierno de Evo Morales fue un gobierno maravilloso y que produjo una cantidad de beneficios para los bolivianos. Lo que hizo fue desarrollismo, como toda dictadura. Desarrollismo con corrupción, con sobreprecios, con raterío. Un desarrollismo que de no haberse producido tenía que haber llevado a Bolivia a seguir siendo el primer país exportador y productor de gas, que hoy día ya no es, y hacer una potencia incorporada en el primer mundo, porque había que sembrar el gas, no había que matar la gallina de los huevos de oro como ha hecho la dictadura, para invertir ese dinero en el narcoestado como han hecho ellos, en vez de invertirlo en el desarrollo y en la transformación industrial de Bolivia, que le permita ser un país exportador con características de sostenibilidad. Esa historia se ha pasado. Bolivia en los últimos 18 años, en vez de avanzar al futuro, ha retrocedido y estamos de nuevo en la década de los 60. Nuestra economía, Producto Interno Bruto de aproximadamente 40.000 millones de dólares, es la más minúscula y dependiente economía de la región. Entonces yo termino esta respuesta diciendo simplemente que efectivamente esta es una dictadura disfrazada, pero mi ruego a los bolivianos es que dejemos de ser cómplices del disfraz. Porque ¿sabe cuándo funciona un disfraz? No solamente cuando el disfrazado se lo pone, sino cuando el público celebra el disfraz. Y en Bolivia hasta ahora no hemos sido capaces de decir esa cosa que ustedes dicen que es Estado plurinacional y democracia es un disfraz. Ustedes son una dictadura dependiente de Cuba y Venezuela. Quitémosles el disfraz. Alfonso, por favor. Sí, Carlos, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Realmente nos permite comprender de una mejor manera la manera en que el gobierno está volviéndose autoritario y totalitario. Entonces, tú nos hablaste de que legalmente el nombre que se está utilizando actualmente no corresponde, sino que el país sigue siendo una república. Entonces, yo me pregunto, si recuperamos la democracia, el próximo gobierno que venga tendrá que cambiar inmediatamente o recuperar inmediatamente el nombre del país para así poder actuar más libremente y realmente en un ámbito que sea donde se sienta que estamos en democracia. ¿Y por qué no lo hizo la presidenta Áñez cuando tuvo la posibilidad? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la presidenta Yanine Áñez no solo tuvo la oportunidad, la posibilidad, sino que tenía los instrumentos, porque ella conoció desde el primer momento un proyecto de decreto supremo que con un solo artículo, decreto presidencial, reconocía la vigencia de la Constitución del año 67 y 94. Pero hay que ver de quién estuvo rodeada la presidenta Áñez. Ortiz, Quiroga, Doria Medina, que fue su candidato a la presidencia, la misma gente que había entregado la Constitución, Carlos Mesa, que construyó con Evo Morales la dictadura y el Estado plurinacional, reservándose un espacio de mucho privilegio y de enriquecimiento que ustedes pueden comprobar. Simplemente vean las condiciones económicas de esta gente antes y después de la dictadura en Bolivia, antes y después del 2003. Y ellos liquidaron la posibilidad del gobierno de transición
induciendo a la presidenta Áñez a ser reconocida por una asamblea que no tiene ningún sentido legal ni constitucional, que tiene que volver a ser el Parlamento, el Congreso de Bolivia, con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados de acuerdo a la Constitución de la República, y haciéndose reconocer por un tribunal plurinacional que son un conjunto de empleados de la dictadura que ha suplantado al Tribunal Constitucional de la República de Bolivia. Entonces ahí está el tema, y por eso la próxima vez, que estará muy cerca y que habrá próxima vez, hay que entender que no hay transición de la dictadura a la democracia sin hacer desaparecer la estructura jurídico-criminal que ha montado la dictadura y manteniendo impunidad. La otra cosa que hizo mal el gobierno de la presidenta Áñez es que a título de pacificación empezó a dar salvoconductos, dejó salir a Evo Morales, Tuto Quiroga se ha atribuido el mérito de haber facilitado la operación del vuelo a México, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso nació muerto. Y para completar, Yanine Áñez se vuelve candidata entendiendo que el presidente en ejercicio solo puede ser candidato con la constitución de la dictadura, porque en la constitución de la república el presidente en ejercicio no puede ser electo ni puede participar de elecciones. Entonces la cosa está muy clara. Aquí se trata de que Bolivia, para salir de la dictadura, tiene que recuperar la constitución que está cautiva, tiene que recuperar la república, la res pública, que quiere decir participación del pueblo con responsabilidad, y que es inclusive la base y la consistencia de la democracia. Primero recuperamos la república y enseguida recuperamos la democracia, pero para recuperar algo hay que estar conscientes que se ha perdido. En la pregunta que me hace el compatriota que acaba de hablar, está hablando en presente continuo, se está volviéndose, la democracia está perdiéndose, estaría sucediendo. No, ya ha sucedido, porque una cosa que no hemos dicho aquí, que los invito a ustedes a pensar, es desde cuándo hay dictadura en Bolivia. Hay dictaduras desde que derrocaron a Sánchez Lozada, hay dictaduras desde que falsificaron la reforma constitucional del 2004, desde que le dieron impunidad con 2 decretos de amnistía a Evo Morales y su conjunto de gángsters que violentaron y masacraron al pueblo boliviano. Hay dictadura desde que Evo Morales empieza a hacer las masacres y falsifica la constituyente. Hay dictadura desde que se llevan la constituyente después de la masacre de Sucre a Oruro. Hay dictadura desde que el grupo político funcional a la dictadura rompe de nuevo la constitución y se atribuye los derechos del pueblo y suplanta a los suplantadores, porque ese Congreso suplanta al proyecto que mandó la constituyente. Hay dictadura desde que hacen fraude para el referéndum que aprueba la constitución del Estado plurinacional sobre las masacres del Hotel Las Américas, de Cochabamba, del Porvenir, de la Calancha y toda esa cadena de bolivianos muertos, exiliados y perseguidos y encarcelados. ¿Desde cuándo hay dictadura? No hay dictadura desde ayer. No hay dictadura desde que Evo Morales renuncia y se va confesando sus crímenes al Chapare y después sale a México y se les da la oportunidad de hacer un nuevo fraude electoral el 2020. ¿Para qué? Para decir que era democracia. Hay dictadura desde hace muchísimo tiempo. Escojan ustedes el día de cualquiera de estos hechos históricos y decenas más, donde pueden estar las masacres mineras, donde pueden estar los sobornos colectivos, donde pueden estar los actos de corrupción, la pedofilia institucionalizada, y escojan de qué día van a reconocer que hay dictadura. Pero la dictadura es en tiempo pasado, no en presente continuo. En Bolivia hay dictadura, no es que está en crisis o en riesgo la democracia. Defenderemos para que no se muera la democracia. La democracia está muerta y tapiada. Y quienes manejan el discurso del presente continuo, de que la democracia, de que se está muriendo, de que se está debilitando, de que este es un problema de justicia, están haciendo de funcionales y de repente pertenecen más al régimen que a la república, porque están defendiendo el Estado plurinacional castrochavista. Por favor, ustedes tienen la palabra. Lo que les voy a pedir, estamos encima a la hora, que tanto las preguntas como las respuestas sean lo más concisas posibles, porque nos vamos a extender, me dicen 10 minutos más, así que Lester, Edgar, Rodrigo, quienes no hicieron uso de la palabra, Lisi.
Con mucho gusto, entonces, Virginio. Por favor. Muchas gracias. Primeramente, pues agradecerle al Círculo Boliviano Suizo porque me da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Estoy impresionado de haber aprendido tanto, de haber comprendido en pocos minutos cómo ha sido este asunto en Bolivia. Aquí su servidor es representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques opositores en Nicaragua, y puedo decir que estoy plenamente satisfecho de las menciones que ha hecho el doctor Sánchez Berzaín en relación a Nicaragua, porque ha sido perfecta su lectura. Dictadura y decir las cosas por su nombre. Es verdad que nos ha faltado. En parte en Nicaragua sucedió algo, y es que los organismos internacionales tardaron enormemente en pronunciar la palabra dictadura. Decían que estábamos en rumbo, que estábamos hacia una dictadura, que estábamos en camino peligroso a dictadura, cuando ya lo estábamos desde hacía mucho tiempo también. Y entonces no nos sentíamos suficientemente respaldados y nos hemos de alguna forma acomodado al ritmo de instituciones internacionales y de la comunidad internacional, que fue tímida en decir hay dictadura en Nicaragua. El día de hoy se dice sin tapujos. Quiero agradecerle también al doctor que haya hecho una exposición clara de cuál es el rumbo y cuál es la estructura de origen de todo esto en el plano transnacional de lo que viene a fortalecerse poco a poco en los países, pero también financiado, pero también con calendario, también organizado. La pregunta que tengo aquí hoy, doctor, estamos bastante atrasados entonces para contrarrestar este proyecto transnacional. Los países que sufrimos, me preocupa por cierto Perú y también me preocupa Honduras actualmente, país donde yo fui refugiado cuando fui niño, y también en Guatemala, porque salí en los años 80, en plena época de revolución sandinista. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer, doctor, los países que ya estamos en este problema para ser fuertes, para fortalecernos entre nosotros mismos? Una campaña, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos concientizarnos, animarnos los unos a los otros y tomar responsabilidades también. Me detengo acá con esta pregunta, doctor. Bueno, primero, Nicaragua, gran ejemplo de cómo se falsifica una narrativa para encubrir la dictadura. A Nicaragua la acaban de reconocer después del 7 de noviembre como dictadura. Ha tenido que celebrarse una farsa electoral con todos los candidatos de oposición detenidos para que el mundo diga es una dictadura. Y Nicaragua es una dictadura desde hace casi 14 años. O sea, eso es lo que nos está pasando en Bolivia. Aprendamos de eso y señalemos la dictadura como tiene que ser. Ahora, ¿qué hay que hacer para salir de las dictaduras? En Bolivia estamos una etapa más atrás, hay que reconocer la dictadura, hay que llevar adelante la valentía y la resistencia civil del pueblo boliviano, que en Bolivia no es una cosa difícil porque los bolivianos sabemos luchar por nuestra libertad. Y en el ámbito internacional hay que exigir lo que se llaman sanciones inhabilitantes. En enero próximo la dictadura cubana va a cumplir 63 años. Y todo el tiempo se queja del bloqueo y de las sanciones que le da Estados Unidos y algunos países de la comunidad internacional. Esas sanciones que no sirven para terminar la dictadura hay que sustituirlas por lo que yo denomino sanciones inhabilitantes. ¿Qué es una sanción inhabilitante? La que hace acabar la dictadura. Y les voy a dar 3 ejemplos. Suspender los créditos internacionales, sacarlos del sistema económico del Banco Mundial, del Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, quitarles la condición de sujeto de crédito a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, empezar a mirar la banca privada que lava plata para la corrupción de esas dictaduras y de esos dictadores y hacerle lo mismo en el sistema internacional. Y cuando estemos en medio camino de eso, se acabaron las dictaduras porque no funcionan sin sistema económico. Y ahí la respuesta es decir, es que eso va a hacer sufrir a los pueblos por 3 o 6 meses, pero ahí tienen el pueblo cubano que sufre 63 años, el venezolano 21 y en Bolivia estamos bajo dictadura hace, sabe Dios cuánto tiempo, 12, 14, 15, 17 años. Entonces, en esa dinámica, entre la presión interna de la resistencia civil contra la dictadura, reclamando, pacífica, contra los derechos humanos y las sanciones inhabilitantes, más los crímenes de lesa humanidad y la corrupción que toda esta gente ha cometido, no pueden durar, no tienen ninguna consistencia.
Y en ese campo hay que actuar, y en ese campo no hay que esperar formar una gran organización internacional, un contraforo de Sao Paulo, no, porque el Foro de Sao Paulo es el instrumento criminal de esta organización que se llama castrochavismo, y nosotros nunca vamos a lograr un nivel de perfeccionamiento, porque el crimen organizado tiene ventajas sobre la democracia, tiene jefe, tiene sanciones dramáticas y tiene dinero del narcotráfico y la corrupción. Y ningún defensor de la democracia va a tener esas tres cosas. O sea que aquí hay que luchar cada uno desde su posición con el mensaje adecuado. Bolivia es una dictadura, si la comunidad internacional quiere ayudar, sanciones inhabilitantes, porque sanción quiere decir una acción u omisión para modificar, corregir o cesar una conducta. Y si Cuba está sancionada desde hace 63 años, quiere decir que no hay sanciones o son sanciones de mentira nomás. Ustedes tienen la palabra. Creo que Rodrigo y Lisi. Rodrigo, por favor. Buenas tardes. Quizá es un poco pensando a futuro, ¿no? Más allá del desenlace en este panorama tan desolador y bueno, gracias por poner tan claras las cosas, ¿no? Ha salido un informe del Foro Económico Mundial en agosto, donde hacía unas consultas en 146 ciudades a 2.3 millones de jóvenes. Estos jóvenes que no son, que son una mayoría interesante, pero que no tienen representación. Y una de las conclusiones era que estaban preocupados por la corrupción y el estancamiento del liderazgo político. Entonces, ellos han empezado a proponer en esta nueva temática de un mundo dominado por la pandemia y un poco las tendencias digitales, propuestas como la democracia líquida a través de un partido de Internet. Es decir, estas propuestas democráticas donde de manera virtual algunos puedan delegar su voto cuando no entienden exactamente el tema al que se refieren. Por decir, si hay un tema medioambiental, se podría delegar el voto a instituciones como Greenpeace o alguna institución mucho más, que tenga mucho más conocimiento. En este marco de este desarrollo, que también es en paralelo, que se va haciendo, que los jóvenes tienen interés, pero interés a su manera, que en un nuevo contexto, en una nueva normalidad que todavía no termina por definirse. ¿Usted cómo piensa? ¿Cree que hay un potencial en ese sentido en Bolivia, en los países como estos? Porque por Cuba, yo creo que ahí el Internet ha tenido también alguna influencia en comunicarse y en poder salir en julio cuando han protestado. ¿Cómo se los podría apoyar? ¿Tiene algún comentario al respecto de esto que ya empieza a moverse de a poco y a nivel global, aunque todavía no se siente muy fuerte en la región? Gracias. Es muy importante la revolución tecnológica que estamos viviendo. Permite primero estar informado, sobreinformado, y permite expresar y generar movilizaciones importantes. Pero no hay que perder de vista que aquí hay un eje de confrontación. Es dictadura y democracia. Es quienes violentan la libertad y violan los derechos humanos para permanecer indefinidamente en el poder con impunidad, versus quienes defienden, están sometidos a la ley, defienden la libertad, la democracia, rinden cuentas cuando han gobernado y entregan el poder en un proceso de alternancia en base al Estado de Derecho. O sea, esta es la contraposición. Si a usted le marean la perdiz dentro de este sistema para hablar de democracia líquida en Cuba, lo que están haciendo es frenar el proceso de legítima resistencia civil del pueblo cubano para recuperar la libertad. Primero hay que recuperar la libertad. Dentro de la democracia, absolutamente todo. Usted quiere hacer democracia líquida en Alemania, perfecto. Quiere hacer democracia líquida en un país que tiene institucionalizada la libertad y la democracia, de acuerdo, pero no se le ocurre hacer en Bolivia, porque de esa manera vamos a caer en una de las estrategias más exitosas del régimen dictatorial castrochavista y de todos los regímenes dictatoriales, que es dividir la resistencia y dividir la oposición. ¿Cómo? Como sea, aunque sea alegando nuevas formas de democracia a través de las nuevas tecnologías. O sea,
todos los cambios, todas las innovaciones, toda la discusión para mayor participación y mejor garantía de las libertades y mejor ejercicio de los derechos, en libertad y en democracia. Y mientras no hay eso, hay que recuperar primero la libertad y la democracia. Por eso cuando yo digo necesitamos unidad, unidad entre todos nosotros, no es una unidad política, no es una unidad entre derechas, izquierdas, centros, socialistas, comunistas, no, es una unidad de sobrevivencia para recuperar primero la libertad, restaurar la república y la democracia y después ejercer nuestro pensamiento y nuestros derechos políticos como queramos. En democracia, derecha, izquierda, arriba, abajo, rojos, azules, lo que quieran. Pero para recuperar la democracia, primero unidad para terminar con la dictadura, restaurar el conjunto de condiciones, de elementos esenciales de la democracia y luego volver a ejercer la misma en la multiplicidad tecnológica, ideológica, funcional, regional que nosotros queramos. Es un error, por eso, hablar en dictadura de federalismo en Bolivia. Hay que volver a la república y hay que federalizar el país en república. Y hay que hacer de Bolivia un país parlamentario en república y en democracia. Hoy día cualquiera de esas maniobras es maniobra dilatoria, de división, de ganar tiempo o simplemente una maniobra más para sostener la dictadura. Tiene usted la palabra, creo que hay alguien más, Lisi. Sí, me gustaría hacer la pregunta. Yo quisiera saber qué piensa de la renuncia de la vocal Rosario Batista. Gracias. Es un elemento más de la prueba de la dictadura. O sea, los elementos que se han presentado por la prensa, que son los que yo conozco, demuestran una ausencia absoluta de institucionalidad, una concentración absoluta del poder y fraude electoral. Y un fraude electoral además ejercido criminalmente, con amenazas, con trampas, con falsificaciones. El crimen organizado en el poder, no les rinden cuentas a nadie, son dueños de los jueces y los fiscales, al que se manifiesta disidente lo persiguen o lo eliminan. Viene sucediendo hace 63 años en Cuba y en Bolivia hace algunos años. Si alguien más quiere hacer una... Edgar tiene la mano levantada, educadamente, querido. Por favor. A Edgar, es que como Gracias. que no valían las manitos. Bueno, gracias Carlos por la exposición. Una pregunta breve. ¿Qué es lo que deberíamos esperar del régimen próximamente? Por favor. Más represión, más violación selectiva de los derechos humanos. La cárcel de Yanine Áñez y de toda esta lista de bolivianos, la cárcel de gente como por ejemplo el cochabambino Tonchi Bascopé, joven que defendió su barrio, la cárcel de los mandos militares, de los generales, de los policías, las bajas y las persecuciones que están produciendo, el encarcelamiento del nuevo preso político Pumari, son vacunas. Después, cuando ellos digan paro cívico, le van a decir al alcalde de La Paz o de Cochabamba, ahí no hay paro cívico. Y si hay, de repente es el próximo de la lista, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están estableciendo la metodología castrochavista, que es terrorismo de Estado, a través de acciones absolutamente ilegales, acciones de crimen, fuerzan a la gente, a los ciudadanos y a los líderes a tener conductas que de otra manera no hubieran podido conseguir. Se llama terrorismo de Estado. Lo que podemos esperar en Bolivia, más terrorismo de Estado, más violencia, más crisis económica, más narcoestado, más impunidad. Vamos a convertir Bolivia en una explosión donde ellos van a hacer chocar el oriente contra el occidente, ya lo están haciendo, la juventud contra la gente de experiencia, van a confrontar racial, ideológica, regional, en toda forma posible. Por eso tienen 36 nacionalidades. La nacionalidad boliviana es una, Bolivia. La unidad en la diversidad. La construcción de la nación boliviana a través de la alianza de clases, no de la lucha de clases. Y ellos están exacerbando todo eso. ¿Qué podemos esperar? Más de lo mismo. Podemos esperar ser como Venezuela
o ser como Cuba, Dios no quiera. Yo creo que los tiempos históricos están de nuestra parte y la valentía y decisión del pueblo boliviano también. No tiene oxígeno para un año la dictadura en Bolivia si es que hay una capacidad de señalar al régimen como una dictadura y la comunidad internacional ayuda al pueblo boliviano evitando seguir dándole dinero y dándole soporte a un régimen de oprobio y de violación de derechos humanos. Muchísimas gracias, creo que hemos concluido. Si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra, Jaime. A lo mejor una última pregunta que a lo mejor puede concluir el panorama, estimando que, como usted dice, Carlos, el oxígeno se le está acabando. Tenemos que comenzar a pensar en el paso siguiente una vez que el oxígeno se acabe por completo. Estamos claramente, como usted lo ha mencionado, ante una ausencia de oposición organizada. No hay una incertidumbre total sobre los nuevos líderes de mañana que van a llevar adelante al país hacia un camino democrático. ¿Cómo ve usted esta reorganización de la sociedad civil y de una oposición digna y confiable? Lo primero que hay que reorganizar es el sistema. No podemos hablar de oposición en dictadura porque quien se meta a jugar en las reglas de la dictadura está atrapado por esa trampa. O sea, toda la gente que de buena o mala voluntad o de buena o mala intención forma parte del sistema político de oposición en el Estado dictatorial plurinacional está atrapada en ese sistema. Son diputados sin inmunidades, son diputados sin opinión, son congresistas sometidos a que unas semanas antes de que juren les cambian la regla de los 2/3. ¿Qué más dictadura puede haber? Los opositores de verdad, los patriotas, harían bien en salir de ahí, porque participar de un aparato que es dictatorial es formar parte de la dictadura. Ahora, respecto a los liderazgos, usted no se preocupe. Bolivia es un país que produce líderes por doquier, tiene una juventud extraordinaria, capaz, inteligente, tiene una cantidad de capital humano que está representado por ustedes mismos, que son gente de éxito en diferentes partes del mundo. Lo que tiene que hacer nuestra generación, la generación que es responsable de recuperar la democracia, es eso, devolverle al país la república y la democracia. No podemos cesar nuestra generación sin entregar un país con democracia. Los liderazgos, que no quiere decir ser el presidente, que no quiere decir ser senador, que no quiere decir buscar una posición personal, quiere decir institucionalizar el país como una república con democracia, como Estado federal y bajo un sistema parlamentarista que es muchísimo mejor que el sistema presidencial, y otro día podemos discutir de eso, para evitar precisamente las dictaduras y los atropellos. Y ese es nuestro papel, eso es lo que todos tenemos que hacer. Y cuando hagamos eso ya van a ver los líderes que aparezcan. ¿Quién conocía a Angela Merkel antes de que venga el proceso en la época del nazismo en Alemania? Nadie. O Adenauer, nadie. O sea, porque ahí existía un sistema fascista dictatorial y solo estaban los que tenían que estar. Las sociedades producen sus liderazgos, pero nuestra tarea histórica como generación es devolverle al país la democracia y derrotar la intervención transnacional que de la mano de grandes traidores a la patria, corruptos, como Evo Morales y su grupo y sus opositores funcionales, han establecido una dictadura en Bolivia. Empecemos por señalar que Bolivia es una dictadura. Claro, si ustedes creen en eso. Y los que no crean que Bolivia es una dictadura, disfruten de esa pseudodemocracia que si están del lado del gobierno les puede dar un poco de corrupción, pero se puede acabar en cualquier rato cuando aparezca un tipo con más poder que los mande a la cárcel sin ninguna posibilidad de defensa ni de libertad. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una hora y casi media muy provechosa para todos. Espero que también para la gente que nos ha seguido. Entiendo que se van a hacer una serie de videos cortos para poder hacer que toda esta explicación llegue con mayor fuerza. Entiendo también por Jaime que se va a traducir en algunos otros idiomas.
para mostrar al mundo lo que está ocurriendo en Bolivia. Soy un convencido que en Bolivia no solo ha habido fraude el 2019, sino el 2020, y soy un convencido porque nosotros hemos hecho el informe ciudadano de ese fraude. Y si se ha hecho fraude el 2020, ¿qué es este gobierno? Es un gobierno golpista, es una dictadura, es la prolongación de la anterior dictadura. Creo que en eso no debe haber ninguna duda. Sin embargo, reitero y les agradezco al Círculo Boliviano Suizo por la oportunidad de abrir estos espacios que siempre son útiles para abrir también la mente de los bolivianos. Así que muchísimas gracias. Felicidades, bolivianos en el mundo. Gracias.